Bueno, continuamos y vamos por la letra A de los pasos del el proyecto de terapia conductual racional emotiva de Ellis. Vamos a continuar con el B. La letra B está relacionada con las creencias, con las ideas irracionales que provocan sentimientos de infelicidad actual en la persona. Estas ideas no tienen una base real, es decir, no tienen fundamento en la experiencia real de la persona, sino a lo mejor pueden ser una interpretación o pueden ser una consecuencia de una precipitación en el proceso de deducción o lo que sea, ¿no? Seguimos un poquito más adelante porque, bueno, está aquí escrito, ¿no? Son ideas que no tienen una base real, que pueden ser inculcadas por la familia, por experiencia o lo que sea. Y vamos a ver cómo continúa. Ya continuaríamos con la letra C, ¿no? No sería tampoco mucho más a explicar, ¿no? Son ideas que nos han ido imbuyendo en la mente poco a poco. La letra C, por ejemplo, corresponde a consecuencias de las experiencias anteriores y de las ideas irracionales. El resultado son los síntomas neuróticos, las emociones disfuncionales como el pánico, la depresión o la rabia, ¿no? Bueno, imaginaos, vamos a hacer una descripción de todo el proceso, ¿no? Tendríamos un primer momento, una situación en la que nosotros vemos una araña en la esquina de nuestra casa. Una araña que está ahí todo a gusto en su telaraña, ¿no? En un momento dado llega nuestro hermano o nuestra hermana mayor y nos dice que la araña, uy, qué miedo, una araña que nos ataca, que se nos mete en la cama cuando dormimos y nos pica o lo que sea, ¿no? Entonces ese sería el momento de B, ¿no? El momento en el que se nos mete un miedo, se nos mete una idea irracional, ¿no? Hemos visto la araña y no teníamos motivo para pensar que no fuese a atacar y que no fuese a hacer nada, ¿no? Y en principio una araña no tiene por qué matarnos, simplemente pues está ahí viviendo, ¿no? Pero puede desembocar en una situación C, ¿no? Que sería el pánico a la araña, ¿no? Desarrollamos un pánico o una obsesión por la araña a partir de esa idea de que nos pueden atacar o nos pueden hacer algo. Por lo tanto, a pesar de que estas experiencias definen en gran medida el comportamiento del individuo, son creencias y es en la afección o es el aspecto emocional de estas creencias lo que nos provoca que estas ideas se conviertan en patológicas, que se mantengan a largo plazo, que tengan intervención en nuestra manera de comportarnos en el mundo, etc. Ellis añade además a otras dos letras más, que es la letra D, que hay un momento de conflicto o disputa de las creencias. Imaginaos que de una que estamos ahí gritando como posesos porque la araña nos va a comer, llega nuestra madre y nos dice, vamos a ver, ven aquí, vamos a ver la araña. Nos coge, nos tranquiliza, nos sube a ver la araña, nos dice que está ahí quieta, la vemos ahí que está todo tranquila, le damos con un palo y la araña se esconde. Entonces, vemos que hay un conflicto entre lo que creíamos que iba a pasar, ¿no? Que la araña no iba a comer, y lo que pasa en verdad, que la araña se ha ido, ¿no? Y luego tendríamos la letra E, que son los efectos positivos de la experiencia, es decir, nosotros nos reconfortamos, nos damos cuenta de que hemos superado nuestro miedo, vamos como nos trata, la manera que tiene de tratarnos nuestra madre y demás, nos reconforta, etcétera, ¿no? Y entonces como que crecemos, ¿no? Hay un crecimiento de la experiencia. Vamos entonces que hay que reconocer este modelo o terapia, no hay que, para Ellis lo importante no es el origen de nuestro miedo y demás, sino que nosotros seamos capaces de enfrentarnos y que utilizamos las herramientas que tenemos ahora para enfrentar los problemas que tenemos ahora. Si nos acordamos, el psicoanálisis lo que estaba era centrado en buscar y hacer un proceso arqueológico de descubrimiento de cuál es el origen de nuestros miedos, ¿no? O cuál es el origen de nuestro trauma y a partir de ahí solucionarlo. Sin embargo, para Ellis lo importante no es cómo se ha originado, sino qué vamos a hacer con esto que tenemos aquí y cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida, ¿no? Cómo vamos a quitarnos de encima este problema. Por lo tanto, pues eso, no queremos fijarnos en los hechos pasados o el origen de creencias racionales, sino modificar la conceptualización, es decir, lo que pensamos de las cosas y la respuesta que damos. La consecuencia del análisis es que del análisis de estas racionales es una categorización que Ellis hace sobre 12 ideas básicas que generan o sustentan la neurosis. Es decir, hay ideas irracionales, hay ideas que se nos imbuyen en la mente por el comportamiento de la gente, porque nos lo dicen o porque aplicamos una afectividad diferente a la que corresponde, ¿no? Más intensa, más pasional hacia algún hecho que desemboca en neurosis, ¿no?
Aquí tenemos la categorización, vamos a leer algunos, no sé. Por ejemplo, el primero, ¿no? Necesidad de ser querido buscando la aprobación. Eso es muy normal, eso es muy común, ¿no? Veis que los niños están todo el rato, los niños pequeños buscan que los padres le presten atención y que estén contentos de las cosas que han hecho, ¿no? La búsqueda de aprobación. No sé. 4 factores externos que causan miseria humana. Pues intentamos evitar las cosas como la pobreza, la soledad, etcétera, ¿no? El 6, se necesita algo más grande para apoyarse en eso. Necesitamos algo que nos dé fuerza, protección, que nos apoye. Es como la gente que se echa a un novio topetocho para que le proteja, para que se sienta apoyado, etcétera. Y 11, la felicidad no puede lograrse por la inactividad. Nosotros siempre tenemos que estar activos, tenemos que estar produciendo, tenemos que estar haciendo cosas, pero no hay necesidad. ¿Por qué? La gente que se siente feliz sin hacer nada o sin tener nada la llamamos gandules o le llamamos cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, salen documentales o salen entrevistas de gente que vive en el Caribe, que lo único que hace es estar todo el día tumbado en la hamaca, en la tumbona, y a lo mejor pesca durante 2 horas o 3 al día, y eso es como se gana la vida. Nosotros pensamos que son unos gandules, sin embargo ellos son felices y tienen una vida realizada para sus expectativas. Entonces, hay que reflexionar, ¿no?, sobre eso. En fin, Mel Ellis resume 3 creencias irracionales básicas que fomentan la neurosis. La primera es el deber ser extremadamente competente. De lo contrario no se tiene un valor social. Eso os tiene que sonar. Tengo que tener la mejor nota. Tengo que ser el más listo de los hermanos. Tengo que ser el más listo de la conversación. Tengo que ser el más listo de mi amigo. Y eso pues, no tiene por qué ocurrir siempre, ni ocurre siempre, ni es cierto que tengas que serlo. Es seguro que los demás me consideran estúpido. Esta es otra de las ideas irracionales que hacen que, por ejemplo, cuando se pregunta en clase cualquier cosa no responda a nadie, se tenga miedo a responder. El mundo es el responsable de proveerme felicidad o podría morir. Esto también es muy fuerte. Si no somos totalmente felices todo el tiempo, vamos a sufrir, nos vamos a morir. Nosotros no podemos estar todo el rato en un estado de felicidad constante. En definitiva, el trabajo del terapeuta es analizar estas 3 ideas básicas, poner en evidencia que son falaces, que no son ciertas y que además si ocurre lo contrario no va a pasar nada. ¿Qué pasa? Porque si te considera alguien más estúpido, pues será su problema, ¿no? Tú no dejas de ser ni más ni menos inteligente por lo que piensan los demás. Y poco más, porque la mayoría de estas ideas, la mayoría de estas creencias se originan en el pasado, etcétera, etcétera. A diferencia de otros teóricos, Ellis considera que la sociedad no obstaculiza el desarrollo de sí mismo, sino que lo promueve. Hay otros autores que consideran que la socialización, el proceso de socialización, lo que hace es interferir de manera negativa en el desarrollo de la personalidad. Sin embargo, nosotros necesitamos medirnos con la gente para desarrollar nuestra personalidad. Por ejemplo, a mí siempre me llama mucho la atención el caso de los hijos únicos. La gente que tiene 2, 3, 4 hermanos tiene una capacidad pues, de ser más paciente, de ser más generoso, ¿no?, de estar más con lo demás que la gente que ha nacido hija única, que ha sido hijo único, ¿no? Porque como que ha tenido siempre la atención de sus padres y no ha necesitado hacer nada para que los padres estén pendientes de sus necesidades particulares, ¿no? Entonces, mucha gente, no, a mí me parecen personalmente, ¿no? He tenido muchas experiencias con gente que son hijos únicos, que tú notas eso, ¿no? Como que son mucho más egocéntricos, como que son más centrados en sí mismo, que no tiene por qué ser algo ni bueno ni malo, sino que lo que alguien que ha tenido muchos hermanos de manera natural se preocupa por los demás y está pendiente de que los demás estén bien, esa persona pues se preocupa por sí mismo y ya está, ¿no? No hay por qué estar totalmente pendiente de que el otro esté bien o esté a gusto, ¿no? Entonces es una perspectiva, un paradigma muy, muy diferente, muy curioso. Aquí podríais hacer, ¿no? Pero ya hemos dicho que vamos a dejarlo para una actividad final. Aquí propone hacer un ensayo en el que expliques este tipo de cuestiones y demás. Vamos entonces al siguiente autor, a Albert Bandura.
Bandura es uno de los autores también de la pedagogía más interesantes, más actuales. Parte del conductismo, ¿no? Su teoría es prácticamente conductista, lo que pasa es que incorpora procesos cognitivos, ¿no? Procesos de aprendizaje cognitivo. Bandura consideró que el ambiente es la causa del comportamiento, es decir, que nosotros actuamos en base al ambiente, pero también el comportamiento modifica el ambiente, es decir, hay un determinismo recíproco. Yo, como ser humano, no estoy totalmente determinado por el ambiente, yo también puedo modificar y crear mi ambiente. Es lo que ocurre, por ejemplo, en un colegio o en un instituto. Eso no es un ambiente natural, eso es un ambiente que hemos creado para el aprendizaje. Posteriormente, consideró que la interacción necesita algo más, y es que la personalidad se conforma por tres elementos que derivan de la interacción entre el comportamiento y el ambiente. Es decir, para la configuración de la personalidad tenemos el ambiente, el contexto, el entorno, etc. El comportamiento, que es el output, lo que nosotros generamos, lo que nosotros hacemos, y tendríamos los procesos psicológicos, que es lo que venimos hablando, ¿no? Este proceso de elaboración mental de lo que vamos a hacer o de lo que estamos recibiendo, la información que estamos recibiendo y el output que vamos a generar. La interacción de estos elementos permite que el ser humano tenga la habilidad de albergar en su mente conceptos como el lenguaje, que es uno de los procesos mentales psicológicos superiores. Pensamos que si nosotros vivimos en un contexto, en un ambiente donde hay otro ser humano, necesitamos a la fuerza interaccionar con este ambiente, pero es mucho más complejo que estar interaccionando con un árbol. Cuando yo interacciono con una persona, lo hago a través del lenguaje y tengo que crear unos esquemas mentales súper complejos para que nos podamos entender. Nosotros lo tenemos ya naturalizado, lo tenemos automatizado y no nos damos cuenta. Pero si nosotros tuviéramos que aprender, por ejemplo, o hablar una lengua extranjera, cuando nosotros intentamos comunicarnos mediante una lengua extranjera, sí que nos damos cuenta de esos procesos psicológicos que estamos haciendo. Así que es una forma de pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra mente cuando nos comunicamos, cuando nos interaccionamos con el medio? Entonces, Bandura considera que el aprendizaje se genera por esta interrelación, ¿no? Por esta interconexión. Así que aparta el conductismo clásico, en el que considera que hay un input que genera un output y deja al margen los pensamientos y las emociones, que es lo que decía antes, la metáfora de la caja negra, por intentar buscar una explicación que sí que haga caso, que sí que preste atención a los procesos. Se aleja del conductismo y por ello intenta elaborar una teoría de la personalidad en la que cada individuo esté determinado por los aprendizajes de su vida, es decir, los aprendizajes serían el constituyente principal del comportamiento. Los procesos psicológicos internos individuales, así como el ambiente que proporciona la información y los modelos de aprendizaje, serían entonces aquellos elementos constituyentes de su historia, ¿no? De su aprendizaje de vida, que hacen o que fomentan el desarrollo de su personalidad en concreto. Bandura desarrolla teorías como, bueno, desarrolla las metodologías, ¿no? Y desarrolla herramientas conceptuales para explicar cómo se produce el aprendizaje. La metodología incluye elementos del conductismo clásico, conductismo clásico, como el premio, el castigo y todas estas cosas. Y estos métodos los aplicaba a los niños. Es decir, enseñaba a los niños comportamiento utilizando muñequitos. Era lo que veíamos cuando le dábamos los muñequitos a un bebé. Si nosotros le pegamos al muñequito, el bebé termina pegándole al muñequito. O sea, el niño termina pegándole al bebé de muñeco, ¿no? Es decir, hacen como una proyección, hacen como una asimilación de lo que hace el adulto y lo aplican al niño, al juguete en este caso, ¿no? Y se constituye como un aprendizaje. Atención. La atención en el proceso de aprendizaje, la atención en el proceso de elaboración de la conducta y demás es muy importante. Nos sirve para focalizar la meta que queremos conseguir y para mantener todo el esfuerzo, toda la motivación para conseguir esta meta. Cuanto mayor sea la atención, mejor es el aprendizaje. Uno de los factores más importantes para el éxito académico, profesional, laboral, etc., es la atención. La capacidad de mantener la atención durante más tiempo es una garantía de que podríamos conseguir mejores resultados en la vida.
Fijaos lo curioso que es esto y lo poco que se le estudia. ¿Cuánto tiempo sois capaces de estar vosotros estudiando o escuchando este vídeo sin consultar el WhatsApp, sin consultar el Instagram? ¿Cuánto tiempo sois capaces de estudiar historia o estudiar cualquier otra cosa sin consultar las redes sociales o sin que se disperse la mente? Cuanto más trabajéis esa capacidad de atención, ese nivel de concentración, cuanto más alarguéis este espacio de atención, mayor probabilidad de éxito tendréis en la vida. Y es algo que no se os dice prácticamente nada. No simplemente simplemente se os dice que tenéis que estar concentrados para estudiar, pero no se os dice por qué. En fin, volvamos al tema de Bandura. Ahora, no solamente la atención del sujeto es importante para aprender, sino que el modelo al cual se pretende brindar atención debe ser atractivo. De lo contrario, se perderá con mayor facilidad la atención y en consecuencia el aprendizaje. Pensad entonces la correlación o la relación que hay entre lo que hemos hablado ahora anteriormente, ¿no? De la atención y el modelo. ¿Qué es más fácil para vosotros? ¿Estar una hora estudiando historia o estar una hora viendo Instagram sin parar? En definitiva, lo que nos está diciendo es que aquello que queremos aprender tiene que ser también atractivo, nos tiene que llamar la atención. Hay muchas cosas que no tenemos que estudiar que no nos gustan, pero que las tenemos que hacer y punto, ¿no? Pero si nosotros si somos capaces de hacer eso atrayente, si nosotros somos capaces de organizar la información, de darle sentido, de meterle información que nos llame la atención, cosas que estén relacionadas con nuestros intereses, a nuestro apunte de cualquier cosa, vamos a conseguir que nos sea más atractivo, que nos llamemos la atención y que mantengamos, por tanto, mejor la concentración en lo que estamos haciendo. Retención. La retención es la memorización. Nosotros tenemos que aprender mecanismos para la retención que son naturales y hay mecanismos más artificiales, ¿no? Más aprendidos. Por ejemplo, es más fácil que retengamos información sobre nuestros padres y nuestra familia porque ya los conocemos de antes que aprendamos información de gente nueva. También habla de otro tipo de aprendizaje, los aprendizajes kinestésicos o aprendizaje de otro tipo. Es decir, cuando vosotros vayáis a sacar el carnet del coche, lo que vais a hacer es un aprendizaje kinestético, es decir, kinestésico. Es decir, vais a aprender a hacer una serie de movimientos, a naturalizarlos, a mecanizarlos, para conseguir conducir de manera eficiente sin que os cause estrés, sin que perdáis la atención y que prestéis atención a las cosas que son necesarias. No desviéis la atención o no miréis donde no es necesario. Reproducción. El otro de los aspectos significativos del aprendizaje es la comprobación del mismo. Si no aplicamos el conocimiento, es como si no lo hubiéramos aprendido. ¿Cuándo es más fácil saber si una persona ha adquirido un conocimiento o no? Por ejemplo, haciendo una prueba de un examen o, por ejemplo, que esa persona se lo explique a otra. La mejor prueba para saber si ha aprendido algo es teniendo que explicárselo a otra persona. La motivación. La motivación era, como hablábamos en el tema anterior, las razones que tiene alguien para hacer o para dejar de hacer algo. Pueden provenir del pasado, pueden tener un incentivo, pueden tener una promesa, es decir, que sepamos qué consecuencias tienen y por eso queramos hacer algo, ¿no? Lo que llaman también el autor, Bandura, habla también de un motivo que es el motivo vicario, es decir, ver que en otras personas esa experiencia tiene una consecuencia positiva y nosotros queremos estas consecuencias también. Para Bandura, un elemento muy curioso, muy original es que nosotros aprendemos también mediante la observación de otros. Si nosotros, por ejemplo, pone el ejemplo de los niños, cuando vienen los adultos pegan al muñeco, pero nosotros también podemos pensar el ejemplo de los monos que están en la selva y que cogen y ven que uno rompe un coco con una piedra y los demás se ponen a hacerlo también, ¿no? Lo han aprendido porque lo han visto hacer de otros. Por lo tanto, vemos como Bandura se especializa en el contexto humano, ¿no? Los seres humanos dentro de su medio y cómo aprenden. Tal y como la teoría de Ellis, funciona tal como la teoría de Ellis, ¿no? Se desprende del conductismo clásico,
se aleja del conductismo clásico porque incluye conceptos que están alejados de la teoría conductista. El término personalidad es un ejemplo del concepto que no es común al término que utilizaban los conductistas. Son, por tanto, teóricos cognitivo-conductuales. Utilizan tanto elementos del conductismo como del cognitivismo. Y que también prestan atención al afecto, las ideas, el ambiente, etc. En fin, esto sería Bandura. Aquí tendrías una actividad, si ves que no podemos hacerla porque casi todas las actividades que aparecen son de actividades de hacer en grupo. Y vamos a pasar ya en el último punto, ¿no? Bueno, el último punto creo que es este. A Jean Piaget, a Vygotsky y a Ausubel. Tenemos a estos tres autores que están especialmente centrados o especialmente preocupados por las teorías del aprendizaje y las estrategias del aprendizaje del ser humano. Bandura podía teorizar sobre las relaciones de los factores específicos de la realidad de la personalidad para el logro del aprendizaje. Sin embargo, estos autores van a tener pequeñas matizaciones o pequeñas diferencias. Piaget, por ejemplo, es uno de los autores que menciona los estadios del ser humano por lo que se desarrollan las habilidades que el niño aprende para realizar ciertas cosas. Ya vimos que sí que había autores que mencionaban como estadios o etapas y demás, pero Piaget es el que ofrece la perspectiva más clara, más diferenciada de lo que son los estadios y cómo funcionan o cómo se articulan. Aquí vemos marcadas las 4 etapas fundamentales del desarrollo del niño, que sería la etapa sensiomotora, que el niño aprende a moverse, a sentir, a experimentar con la realidad, que entre los 0 y 24 meses. La preoperacional, que el niño empieza a aprender y el lenguaje, ¿no? A pensar de manera lógica, etc., que de los 2 a los 7 años. La operación es la etapa de las operaciones concretas, que es cuando el niño empieza a desarrollar problemas lógicos y reales, empieza a desarrollar la capacidad, por ejemplo, de matemáticas o de extracción más básica, ¿no? Y luego tenemos la etapa de las operaciones formales, que es de los 11 años en adelante, donde puede utilizar ya la lógica, resolver problemas más difíciles y pueden también hacer abstracciones más complejas, hablando incluso de sentimientos ideales, futuro, de las ideas propias, etc. La teoría de Piaget nos habla también de cómo el ser humano está expuesto, ¿no?, a aprender ciertos conocimientos a través de situaciones particulares. Aunque ¿qué quiere decir esto? Que durante estos años, ¿no?, de los 2 a los 7 años, de los 7 a los 11 años y demás, no es que tenga que darse el salto completo, pero sí que pueden darse las situaciones en las cuales el niño desarrolle esa capacidad. Es decir, las etapas no son un absoluto, no es que de los 2 a los 7 años el niño desarrolle la capacidad de hacer operaciones concretas. Es que suele ocurrir en esta época, puede ocurrir también en niños particulares antes o después. En cierto sentido, entonces, el contexto en el cual está el niño es importante. Si un niño no está escolarizado, por ejemplo, aunque llegue a la etapa de las operaciones formales, puede que no desarrolle esa capacidad de pensar de manera abstracta. Así como Piaget nos habla de procesos superiores, nos habla del desarrollo del ser humano mediante las etapas y demás, Vygotsky también comprende los procesos superiores del pensamiento humano, en los cuales el ser humano internaliza su ambiente, etc., y hace que dependan de las características particulares de la persona. Es decir, la internalización del ambiente, de lo que está pasando, ¿no?, de la percepción del mundo, la internalización de todos esos elementos implica pues su aprendizaje, el desenvolvimiento, la construcción mental de cómo es ese mundo, etc. El proceso de internalización, por tanto, transforma los fenómenos sociales en fenómenos psíquicos y psicológicos. Es decir, lo que nosotros sentimos a través del proceso de internalización lo vamos a subjetivar, lo vamos a convertir en un caso o en una particularización nuestra, en una interpretación nuestra de lo que está pasando. Así como los procesos psicológicos superiores como la memoria, la atención, el lenguaje y demás, también sufren esta internalización.
Por eso cuando, por ejemplo, hay juicios o lo que se llaman testigos oculares y demás, puede ocurrir que en la descripción que hacen de los hechos, la descripción que hacen de la persona que les ha robado, lo que sea, no es fiable. Eso sí lo habéis escuchado, supongo, alguna vez, ¿no? Que las personas cuando memorizan o cuando internalizan información de lo que ha pasado, muchas veces está sesgada porque cuando hacemos este proceso de internalización influyen otros factores o simplemente porque la mente humana no es perfecta, ¿no? Aunque nosotros creamos que ha pasado una situación de tal forma, puede que no sea así como haya pasado, puede que sea simplemente nuestra interpretación. Esto es lo que quiere decir es que la manera en que cada persona integra el mundo externo en un mundo interno nos va a mostrar las características individuales de la personalidad. Por tanto, Vygotsky lo que nos habla es que podemos desarrollar unas estrategias de aprendizaje, ¿no? Podemos intentar comprender unas estrategias de aprendizaje del ser humano que aplica a la comprensión del mundo. Pero, ojo, hay una diferencia porque si veis que el nombre de este autor es Lev Vygotsky, y Vygotsky es un nombre, es un apellido pues, bastante ruso. Piaget y toda esta gente, un nombre más occidental y demás. Cuando analizamos metateóricamente las teorías, nos damos cuenta que Vygotsky, por ejemplo, no menciona las características personales del individuo. Sin embargo, Piaget se centra mucho en las cuestiones personales del individuo, no en las características personales. Fijaos si sois un poco vivos, un poco audaces, que estas teorías están desarrolladas entre los 50, 60, 70, y si os suena el concepto de Guerra Fría y demás, lo mismo podéis relacionar un poco de qué va esto y por qué, aunque hablan en muchos puntos de temas muy parecidos, uno le da mucha más importancia al individuo y sin embargo el otro, Vygotsky, le da mucha más importancia a lo social. Pero bueno, eso os lo dejo para que lo reflexionéis vosotros, a ver si encontráis información al respecto. Tenemos otro autor llamado Ausubel, que propone también conceptos relacionados al aprendizaje en relación con el medio que puedan estar relacionados con el desarrollo de la personalidad, ¿no? Ausubel habla de 3 tipos de aprendizajes que los llama significativos, porque son importantes, son relevantes para quien los aprende. No es una simple conexión, de hecho, no es una simple anécdota, ni tampoco estaría simplemente definido como aprendizaje mecánico. El aprendizaje significativo, lo que se habla mucho hoy en día, ¿no? En la educación, ¿no? Que tiene que estar basado en experiencias anteriores, que tiene que estar vinculado con la vida de la persona que está realizándolo, ¿no? Con sus emociones y demás. Los aprendizajes significativos son, empezando por aquí, por lo que parece aquí, la representación, que es atribuir significado a eventos, situaciones, utilizando determinados símbolos. Por ejemplo, aprender el significado de las cosas por medio de su imagen. Los conceptos se refiere al aprendizaje de determinados objetos, situaciones, que se adquiere por asimilación o formación de las características particulares de cada objeto. La utilización de un vocabulario es importante para este aprendizaje, pues es necesario, ¿no? Nombrarlo de manera particular, ¿no? Aún así, existen aprendizajes de conceptos de manera significativa preverbal, es decir, antes de darle un significado verbal. Lo que intentamos entonces es asociar el significado verbal a una situación concreta, ¿no? a un contexto determinado. Y luego tenemos la proposición, el tipo de aprendizaje significativo, porque puede relacionarse con otros aprendizajes, puede ser útil, sin embargo, también puede ampliar su utilidad en la medida que puede relacionarse con otros, crear vínculos, estrategias, conocer otras cosas, etc. Sería así como un metaaprendizaje, ¿no? Un aprendizaje de aprendizaje, es una interrelación del aprendizaje, ¿vale? Por lo tanto, el desarrollo de estas 3 teorías, la de Piaget, Vygotsky, Ausubel, aunque se centran mucho en el problema del aprendizaje, también nos pueden servir para desarrollar de manera implícita una teoría de la personalidad. Una personalidad que se construye, que está en vinculación con las experiencias pasadas, que está en vinculación con el contexto, que está determinada por las ideas preconcebidas o la idea que maneja el sujeto
y que no tienen por qué estar justificadas y demás, y que además no deja de variar, no deja de cambiar, ¿no? Aprende el ser humano a ser como es. En definitiva, este sería el último punto del tema de la personalidad, ¿vale? Así que os dejaré en breve el comentario de las preguntas sobre este apartado y continuamos la tarea por aquí, ¿vale? El próximo día os subiré también otro vídeo y comenzaremos ya con el cognitivismo. Así que a descansar y espero que no os coma el coronavirus mientras. Hasta la próxima.